me gozaré en tu prestario, con regocijo cantaré. Entraré a tu presencia y con júbilo yo te alabaré. Me gozaré en tu santuario, con regocijo cantaré. Entraré en tu presencia y con júbilo yo te alabaré. Porque Jehová, tú eres excelso y mi alma se regocija en ti. Oh mi Dios, yo me regocijo en ti. Porque Jehová, tú eres excelso y mi alma se regocija en ti. Oh mi Dios, yo me regocijo en ti. Me gozaré en tu santuario. ¿Cómo están mis hermanos? Muy buenas noches. Hoy miércoles ya estamos en el quinto tema de este libro de Judas. Es un libro que lo he comentado en lo largo de estos 5 miércoles, que es de atención y precaución para los tiempos en los que ya estamos viviendo. Es un libro en el cual nosotros tenemos varias enseñanzas que bien deberíamos de poner toda la atención, leerlo, estudiarlo, porque es algo que o ya estamos viviendo en nuestras propias vidas, en nuestra familia o en la iglesia en general o en lo individual en la iglesia, ¿verdad? De cómo hay tipos de doctrinas falsas, hermanos falsos, que una vez pudieron haber entrado y ser salvos por la sangre de Cristo, pero se han descarriado y han cambiado las cosas de Dios por sus propios pensamientos y razonamientos. Y ese es el punto que vamos a tocar, algo del cual lo vamos a ver en este quinto tema, ya el penúltimo. Ya estamos, el siguiente miércoles acabamos, hermanos. Espero que haya podido explicar un poco lo que es este libro y que les haya dado ganas, si no, de leerlo y entenderlo más, ¿verdad? Bueno, miren, vamos a seguir nuevamente con Judas. En el versículo ahora 1:10 dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Dice que hay personas en las cuales ya habíamos leído y habíamos estudiado la semana pasada, que son como Sodoma y Gomorra, dice el versículo 7, dice: de ciudades vecinas las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de sus vicios contra naturaleza. Lo mismo aquí nos dice el versículo 10, y se corrompen como animales irracionales. Esto nos da una connotación, hermanos, de que ellos tienen relaciones personales, hombre con hombre, mujer con mujer, y hasta con animales, hermanos, porque muchas de esas cosas en estos movimientos, quiero decir una palabra para que no nos clausuren el video, ¿verdad? Acaba de pasar una marcha acerca de todas estas movilizaciones irracionales, vamos a llamarle así, vamos a trabajar este tema de personas del mismo sexo, son relaciones irracionales. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema no es el mundo,
que acepte estas relaciones irracionales. Ellos ya viven engañados, ellos piensan que la modernidad es aceptar que un hombre esté con un hombre y una mujer con una mujer en la intimidad y se puedan casar y aún así puedan adoptar. Esto la Biblia le llama irracional, hermanos, y nosotros al batallar, al pelear, al orar, al cuidar a nuestras familias y lo que vemos, lo que oímos en cuanto a estos movimientos que vienen muy fuerte. De hecho, la marcha que fue el día sábado aquí en la Ciudad de México ha sido la más grande en la historia de todos estos movimientos, 250,000 personas. Y según el INEGI se calcula que 1 de cada 20 personas tiene este deseo irracional, ¿verdad, hermanos? Me explico lo que estoy dando a entender. Entonces le decía, el problema no es que el mundo lo haga, el problema es que está haciendo la iglesia, y aparte la iglesia está siendo infiltrada, y le voy a decir por qué. Porque no es lo mismo que este movimiento esté creciendo, que el homosexualismo esté creciendo, y esté llegando a familias cristianas. Y fíjese qué pasa, aunque una familia no acepte estos actos irracionales, pero cuando llega a ver un integrante de una familia, ya es muy diferente atacarla, porque entonces tiene que desechar ese pecado, no a la persona, dependiendo también, ¿verdad?, la circunstancia, pero tiene que desechar ese pecado, y ya no lo empieza a ver tan mal, ¿no?, porque ya le llegó a la puerta de su casa un familiar, un amigo, un conocido, alguien que tiene este problema irracional. Entonces ya lo empiezan a ver diferente, ¿no? Ya muchas iglesias en el mundo están aceptando esto, pero muchas, hermanos. Entonces ya dicen, bueno, pues ya no estamos pasado de moda, es algo normal. Y la frase muy célebre de estos grupos es amor, y no es cierto. Dios es amor y eso no es el amor de Dios. Como decía la esposa del pastor Raúl del Salvador, ella decía esta frase: Dios es amor, pero el amor no es Dios. Entonces no podemos justificar en aras del amor todo, no podemos justificarlo. Hay una forma de amor y ese es el amor divino y ese es el amor ágape que nosotros debemos de tener hacia Dios y hacia los hermanos, hacia nuestras familias o cónyuges. Entonces estas cosas irracionales, Judas nos está diciendo que van a entrar en la iglesia, que van a entrar al cuerpo de Cristo, y lo hemos visto. Si usted vive en una burbuja, hermano, lamento decirle y darle la noticia que están entrando a la iglesia. De hecho, muchas iglesias en Estados Unidos y Alemania, las luteranas, por decir algo de las alemanas, han cambiado hasta algunos textos de la Biblia para no ser ofensivos en cuanto a este tema de irracionales. Aquí la cuestión es qué estamos haciendo nosotros. ¿Qué es lo que estamos haciendo ante el avance de todos estos movimientos? Si ya sabemos que vienen, pero nosotros podemos ser un muro de contención, hermanos. O sea, nosotros deberíamos de estar en oración, haciendo una pelea espiritual para que esto pudiera pararse. Pero no, se está llevando la iglesia está dormida, la iglesia, el cristiano, tú estás dormido, estás en tus laureles, en tus cosas personales, mientras la maldad está creciendo, pues no eres luz, no eres sal, y todo sigue creciendo. No hay un cristiano que esté parando, solo se necesita uno, hermanos, para parar todo esto. Pero pues no hay, ¿verdad? Como que después del COVID salimos con otra mentalidad. Sí, vamos a la iglesia, algunos leen, y lo recalco, algunos leen, no se preparan, y por tanto pues no tienen armas, no tienen defensas, no tienen argumentos que puedan detener todo esto, ¿no? Siguen como una religión solamente, una religión de la cual piensan que pues, por solo ir, por solo leer y portarse bien, pues no va a pasar nada. El problema es que vamos a ser llamados y a la presencia de Dios por lo que no hicimos y por lo que hicimos. Esa es la cuestión que tenemos que tener en mente, que vamos a ser juzgados por lo que hicimos y por lo que no hicimos, hermanos. Entonces debemos de tener una estrategia y no tenemos una estrategia ante toda esta maldad que está avanzando. No hay estrategia. Bueno, vamos a seguir con el tema, hermano, porque este es el penúltimo, como le había dicho, y vamos a describir a ciertos cristianos. Espero usted no esté aquí, y si conoce a uno, póngase a orar por él, ¿verdad? Dice el versículo 11, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín, primera persona, el camino de Caín.
vamos a ir rápidamente al núcleo de lo que es el camino de Caín. El camino de Caín es el camino que hace las cosas conforme a su voluntad. Es un cristiano que, como Caín, que fue primogénito, tenía toda la herencia del papá por ser el primogénito, le tenía que tocar la doble herencia, pero quiso hacer su voluntad. Él quiso dar una ofrenda de lo mejor de la tierra y su hermano Abel dio de lo mejor de las ovejas. Ahora, a simple vista era normal que cada quien diera conforme a su profesión. Caín, labrador de tierra, iba a traer pues fruto de la tierra, y pastor Abel iba a traer pues una oveja. Pero lo que nosotros debemos de tener en cuenta es que Caín sabía que no debería de dar un fruto de la tierra, porque cuando Cristo se les aparece y empieza a tocar el pecado cuando comen del fruto prohibido a Adán y Eva, entonces empiezan una serie de maldiciones que Cristo les hace. Y esta maldición viene sobre la tierra. Fíjese que dice Génesis 3:17. Dice, esta frasecita nada más la voy a leer, dice, maldita será la tierra. Cristo está diciéndole a Adán y a Eva que la tierra iba a ser maldita. Entonces, ya no estaban en el entendimiento de que no sabía Caín si la tierra, el fruto de la tierra podría darlo. ¿Cómo iba a dar algo que era maldito para Cristo? ¿Cómo iba a dar una ofrenda que ya Cristo había maldecido el fruto de la tierra? Él, cuando peca Adán y Eva y se dan cuenta que están desnudos, él cose pieles. Tuvo que asesinar a un animal para ponerle pieles a Adán y a Eva, porque les quitó las hojas que ellos se habían puesto, hojas de la tierra, que después Cristo va a maldecir esa tierra. Entonces ya no estaban ignorantes. Ahora vemos que a Caín era una persona que conocía la voz de Dios, era algo normal. Vemos un diálogo muy normal entre Cristo y Caín. Entonces vemos que estas personas quieren hacer su propia voluntad, sus razonamientos y a su forma. Ellos quieren hacer esto, y ahí vemos que muchos cristianos estamos o podemos caer en esta forma de querer hacer nuestra voluntad, y nosotros debemos de ser 100% escriturales. Por eso es que debemos de leer y entender, como le dijo Felipe el eunuco cuando fue traspasado, cuando fue teletransportado con el eunuco, cuando venía leyendo Isaías, que le dice Felipe, ¿entiendes lo que lees? O sea, aquí de nosotros podemos ver que también nosotros debemos de entender, no nada más quedarnos como, quién sabe qué quiso decir, no entiendo, no, hay libros, hay personas que nos pueden explicar, para no caer en este problema, para no caer en este razonamiento. Es algo complicado a veces, porque somos personas que queremos, y más en este siglo, las cosas inmediatas. Entonces, por esta razón, a veces caemos y hacemos lo que pensamos nosotros que está bien, cuando en realidad nosotros debemos de ser guiados. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra? Y entonces, pues podemos ver que Caín pues fue desechado, no solamente por lo de la ofrenda, sino porque el otro acto de Caín es los celos y las envidias a los hermanos. ¿Cuántas veces hemos visto este tema de las envidias y los celos? La pregunta es, ¿en la iglesia habrá envidias y celos? Ahora voy a hacerlo más en particular. ¿Tú tienes envidia o celos de un hermano? Porque según tú te deben de promover más, o según tú estás haciendo más, o según tú ya llevas muchos años y ya es necesario que te promuevan y promueven a otro. Pues bueno, así fue lo que le pasó a Caín. Aceptó la ofrenda a Dios de Abel y no la de Caín, y se ensañó en celos. Y él literalmente pues mató a Abel. Pero nosotros, ¿cómo podemos matar a nuestro prójimo? Con una mirada, con una palabra, con una actitud. Y pues esto es algo que está en la iglesia y no es pregunta, esto es una aseveración, hermanos. Así que debemos de tener cuidado con estas envidias y celos cuando Dios tome la ofrenda de alguien, o el pastor, o algo que nos desagrade, que no venga ese pensamiento de yo debería de estar ahí, yo debería de haber tenido ese reconocimiento, o yo debería de ser puesto en tal lugar, ¿no? O por qué me quitaron de tal lugar, ¿verdad?
Entonces este es el primero que tocamos, que es el de Caín. Dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Viene el número 2, y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y pensaron en las contradicciones de Coré. Bueno, dice, y se lanzaron por el lucro del error de Balaam. Ahora, si estudiamos un poquito más en Balaam, es una persona que era profeta de Dios. De hecho, segunda de Pedro 2:16 nos habla de Balaam. Espero que ustedes, hermanos, ya sepan quién es Balaam, Caín, hermanos, porque ya a estas alturas ya deberíamos de manejar muy bien esto para irnos más rápidamente. Entonces, si sabe quién es Balaam, ¿verdad? Y si no, léalo en su Biblia. Empieza desde Génesis, hermano. Dice segunda de Pedro 2:16, y fue reprendido por su iniquidad, hablando de Balaam, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrendó la locura del profeta. Balaam era un profeta. Pedro nos dice que Balaam era un profeta. Fíjese que Balaam era una persona que lo que decía se cumplía. Por eso el rey Balac llama a Balaam para que maldiga al pueblo de Israel que iba a atacar al pueblo de Balac. Parece un trabalenguas, pero esta historia es muy conocida. Y Balac, sabiendo que esta persona era un profeta, que lo que decía se cumplía, quiso que maldijera a Israel para que él entonces pudiera atacarlos, menguarlos, y entonces así destruirlos. Pero ya había una promesa a Abraham, que Cristo le había dicho que en su simiente iban a ser benditas todas las tierras, y él iba a bendecir a los que lo bendijeran. Entonces Balaam, ¿qué hizo? Sabiendo todo esto, él quiso aún así ir y maldecir al pueblo de Israel porque le habían ofrecido dinero, le habían ofrecido posesiones, le habían ofrecido honra. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto pastores que se dedican solamente a pedir dinero, a donaciones y hasta rifas? Yo he visto pastores que al verse en una situación económica, tanto personal como en su iglesia, hasta hacen rifas. Lo he visto, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Ahora, no está mal el pedir, si Dios dirige el que se pida, porque cuando Dios empieza la obra, Él va a proveer, hermanos, Él va a proveer. Así como, fíjese que cuenta el pastor Brian Bailey, que Dios les dijo que tenían que comprar un terreno y obviamente fincarlo. Y para eso, si no mal recuerdo, eran como $3 millones. Y Dios le dijo, voy a dar dinero extra a los integrantes de la iglesia. Van a ganar sorteos, les van a promover, les van a dar un bono que ni ellos pensaban, van a ganar rifas, y ese dinero pues lo van a dar. Y fue tanto que un domingo, dieron hasta $150,000. Pero esto fue porque Dios así lo quiso, porque lo que Él empieza, Él lo continúa y Él lo acaba. Pero esto que le digo, hay muchos pastores que quieren vivir del lucro de las personas y den y donen, y es más importante para ellos el dinero, y las bendiciones vienen por parte del dinero, lo que hemos llamado el falso evangelio de la prosperidad. Pero no solamente eso, sino que, miren, en estos últimos tiempos que estamos viviendo, vienen tiempos muy difíciles económicamente, y como dice el pastor Brian Bailey, muchas personas que no están haciendo nada, no están siendo activos ni proactivos en su vida laboral, no están invirtiendo en ellos, están perdiendo el tiempo. Cuando les dice, oiga, ¿y qué va a pasar cuando la situación venga un poco más difícil, que se vaya apretando? No el apocalipsis tal cual en todo su esplendor, sino cuando vaya para allá. Como dice el pastor Brian Bailey, dice, contestan por lo general, pues Dios proveerá. Y como él dice, por lo general es, pues vamos a vivir de las donaciones, de la solidaridad de la iglesia, ¿no? Y no es así, hermanos. Ahorita se tiene que preparar para que no viva de la limosna de la iglesia o de las personas. Al contrario, que usted pueda ser cabeza y pueda dar, pueda repartir. Es momento de que usted esté preparándose en lo natural también. Tienen tantos talentos que la verdad es que los tienen enterrados, hermanos. Hay personas que tienen talentos para vender, para hablar, para tejer, para cocinar, para, no sé, tantas cosas que hay para emprender, para cantar, para tocar. Con las redes sociales pueden exponenciar todo ese tipo de talentos, pero los entierran y se hacen sabios en su propia opinión, pensando que no, estamos en lo correcto, así es, y no es cierto. No es cierto. O sea, yo veo el pueblo de Dios, el pueblo judío, hermano, en su mayoría, por supuesto,
que yo conozco aquí en México son personas que tienen una capacidad tan grande que yo tengo un amigo ahí en Algarín, tiene 24 años y la verdad es que hasta le pido consejos en cuanto a los negocios, porque la capacidad que ellos tienen es de producir, es de crecer, es de salir adelante, hermano, no de depender del gobierno, no de depender de que si la circunstancia está bien, pues lo hago. No, hermanos, o sea, es triste escuchar personas cristianas de la iglesia Sion David que dicen, ¿para qué hacemos las cosas si ya Cristo viene? ¿Para qué me voy a poner a hacer una carrera? ¿Para qué voy a construir? ¿Para qué voy a poner techo a mi casa? Si ya Cristo viene, ¿ya para qué lo hago? Qué errónea forma de pensar, y sinceramente con esa persona ni me gustaría juntarme. Ni me gustaría juntarme, hermanos, porque es mediocre. Sí, ¿cuántas veces hemos escuchado el tema del pastor que ha puesto el ejemplo de Martín Lutero? Si Cristo viniera mañana, ¿qué harías? Bueno, pues si Cristo me dejó plantando mangos, pues voy a seguir plantando mangos. Es lo mismo, hermano. Si Cristo viniera mañana, tú tienes que estar trabajando en lo que ya estás haciendo, tu santificación, por supuesto, en lo espiritual. Él quiere vuestra santificación, ser conformados como Él, desarrollar nuestros dones espirituales y naturales, hermanos. Nosotros debemos desarrollar los dones naturales. Abraham dice que lo vio de lejos las promesas, pero trabajó en ellas, anduvo en ellas, labró la tierra, tuvo ganados, creció, hermanos, y no lo vio, ¿sí? Nosotros no debemos de caer en esa mediocridad, hermanos. Nosotros debemos de hacer lo que Dios puso en nuestras manos y ser lo mejor posible para Cristo. Si estás en un trabajo, hazlo y busca la manera de ser librado de esa cadena del trabajo, hermano. Busca la manera de emprender. Justamente escuchaba un mensaje, unas palabras que dio el dueño de Banco Azteca, de Electra y TV Azteca, Salinas Pliego. Y él decía esto, hermanos, fíjese que él comentó y decía, no estudien mucho, no estudien de más, porque entonces no van a ser productivos, van a tener tanto conocimiento que se les va a pasar el tiempo y dejaron de producir, dejaron de emprender. Y entonces cuando salen de una maestría, de un doctorado, por lo general, no es una regla, pero por lo general, y él lo está diciendo y tiene la autoridad, él le está diciendo, ya llegan y entonces pues ya se tienen que conformar con cualquier sueldo porque no hay trabajo, no hay forma de que pueda usted tener el sueldo de acuerdo a su capacidad intelectual. Entonces, sí estudien, pero también emprendan, hermanos. O sea, yo veo que la mayoría de gente no emprende, no porque no sepa. Hay gente que yo conozco que digo, esta persona sabe más que yo, es más inteligente que yo, ¿y por qué no emprende? Por miedos. Como decía Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, decía, hay gente que es más inteligente que yo, y es de los 5 hombres más ricos del mundo, Entonces él decía, hay gente más inteligente que yo, pero con miedo. Y el miedo no los deja hacer nada, ¿sí? Y es lo mismo, yo escuché una persona que dijo eso, yo ya no voy a hacer tal cosa porque ya Cristo viene. ¿Se imagina el nivel de mediocridad que lo lleva a lo espiritual igual? Porque primero es lo natural y luego lo espiritual. Si ellos no se preparan en lo natural, imagínense cómo va a ser su vida espiritual. Por eso no avanzan. Esa es una mediocridad y lo repito, no me gustaría juntarme con una persona así que no me impulse a ser mejor, que no me impulse a dar el extra. A mí me encanta leer los libros de Sion y juntarme con gente que sepa más que yo en algo. Sí, porque me impulsa, me motiva, me dan ganas de avanzar. Hermanos, cambiemos esa mentalidad, avancemos, hagamos. Bueno, voy a avanzar al punto de qué le pasó a Balaam. El Balaam lo que hace es que no maldice al pueblo de Israel, sino que lo bendice. Pero él estando bajo una cobertura espiritual santa, porque Pedro lo llama profeta. Un profeta es alguien que habla de parte de Dios. Pero fíjese cómo termina Apocalipsis 2.14 acerca de Balaam. Dice Apocalipsis 2.14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, hablándole a la iglesia de Pérgamo, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel.
¿Cuántas personas ponen tropiezo a otros cristianos? ¿Cuántos cristianos a un cristiano ponen tropiezo? ¿Cómo es este tropiezo? Puede ser de muchas formas. Puede ser una interpretación de acuerdo a sus necesidades de ellos para llevar a la gente a cometer un pecado. Pueden criticar acerca de otro hermano y los están haciendo que caigan en esa crítica. Entonces aquí la doctrina de Balaam, aparte de lo económico que hemos visto de este lado, Dios puede dar conforme a los deseos del corazón, y eso no quiere decir que sea la voluntad de Dios. Y aquí hay otro texto que nos dice, que retiene la doctrina de Balaam, en Apocalipsis 2.14, vuelvo a leer, dice que enseñar a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Fornicación y adulterio, hermanos. Este es un tema que se tiene que tocar un poco más a fondo, el de Balaam, pero no me va a dar tiempo. Pero pongámoslo así, es una persona que tiene el conocimiento de Dios, que es profeta, pero que se va desviando por sus propias motivaciones personales, y desvía a su familia o a algún amigo o a un cristiano a cometer o a desviarse un poco de lo que es lo correcto, de lo que es la santidad, de lo que es la palabra de Dios. Como le dije, el chisme, la crítica, porque eso permite que entonces ya veamos a otra persona cuando escuchamos un chisme con otros ojos, con otra mirada, y se nos mete y se puede hacer hasta una raíz de amargura, hermano. Y vamos a ver cómo terminan este tipo de personas, hermanos. Mire, en Números 31, 7 y 8. Y pelearon contra Madián, Israel, como Jehová le mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre ellos, entre los muertos de ellos, a los reyes de Madián, Requén, Sur, Hur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balán, hijo de Beor, mataron a espada. El pueblo de Israel tiene que desechar, la iglesia cristiana tiene que desechar este tipo de personas, tiene que matarlos espiritualmente, hermanos, tiene que alejarlos, porque si no pueden contaminar totalmente a la iglesia. Y vemos que el mismo pueblo de Israel, al quien él había bendecido, lo mataron. ¿Por qué? Porque dio un consejo a Balac, rey de Madián, para que pudieran los hijos de Israel fornicar, y entonces el furor de Jehová viniera sobre de ellos. Y así fue, así fue. Entonces este tipo de personas son personas que causan tropiezo en la iglesia, que entorpecen la santidad, con mentiras, con deseos personales, llevan a la iglesia hacia otro rumbo. Y vamos a terminar. Hoy creo que sí me estoy extendiendo un poquito, porque los otros mensajes eran muy cortos, hermanos, así que ténganme paciencia. Mire, el versículo, ya vimos Caín, ya vimos Balán, y vamos a terminar. Dice, y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Qué pasó con Coré? Bueno, es una persona que dijo, no solamente Dios puede hablarle a través de Moisés, sino también a través de nosotros. Esta es una persona que se cree más importante que el líder, y piensa que no solamente Dios puede hablar a través del líder, sino que ellos también tienen la autoridad. Y es cierto, en cierta manera, que Dios puede hablar, y es verdad, a través de cualquier persona Dios nos puede hablar, pero hay una autoridad que debemos de respetar. Y lo que hizo Coré es que llevó al pueblo a estar contra el líder, y de levantar a una parte del pueblo para que hablaran, injuriaran contra el líder. Con razón o sin razón, esto puede ser cierto. O sea, ¿a qué me refiero? A lo mejor el líder comete un error, y entonces se puede levantar un Coré y empezar a señalar el error, y levantar a un pueblo. O sea, hay una razón que dice, bueno, el líder cometió un error, pero no es así como maneja la escritura la situación. Por eso, desde un principio dije, hay que ser escriturales. Debemos nosotros de tener mucho cuidado de estas personas, o de no ser nosotros, que en nuestra familia empecemos a tocar temas de, el líder se equivocó, esta persona cometió este error. Porque entonces nosotros empezamos a hablar acerca del ego, de nuestro orgullo, de nuestro razonamiento, y no hablamos de parte de Dios. Y entonces todas estas 3 personas, Caín, Balán y Coré, terminaron destruidas. De hecho, esto de Coré
se los tragó la tierra directo al infierno, hermanos. Entonces, no es cosa menor todas estas tres cosas que nos habla el libro de Judas. Usted ya podrá verlos más extensamente si le dan ganas de leer el libro de Judas del pastor Norman Holmes. Entonces, vemos que esto en los últimos tiempos ya está en la iglesia y va a crecer. De hecho, en la iglesia de Apocalipsis, pues vimos el error de Balaam, ¿no? Y en Judas podemos ver todo esto que está pasando con Coré, con Caín, estos problemas que hay en la iglesia, que hay que tener mucho cuidado y hay que decirle a Dios que le dé gracia al pastor para que sepa detectar cada uno y entonces pueda atacarlos el pastor, hermanos. Y que nosotros no, a todos nos va a tocar la puerta cualquiera de estos tres, hermanos, va a tocar la puerta, no abrirles, tener mucho cuidado. Y que nosotros podamos avanzar en la santidad y en el conocimiento de Cristo y en buenas obras para con Dios y los hermanos, y que nos quitemos nosotros esta mediocridad, hermano, tanto en lo espiritual como en lo natural, en lo laboral, que querramos nosotros ser mejor, que podamos emprender, que estudiemos, que busquemos mejores posiciones si es que estamos en el trabajo, cómo crecer, cómo aumentar el don y el talento que Dios nos ha dado, hermanos. Amén, hermanos. Bueno, espero este mensaje haya sido de bendición y podamos nosotros poner esto sobre el altar. Y tómelo bueno, si hay algo que no le agradó o piensa usted que no es correcto, póngalo en el altar y vea y vaya delante de Dios si es correcto lo que se predicó, y lo que no, pues como dice el pastor Derek Prince, comas el pescado y quítele las espinas, ¿verdad, hermanos? Dios les bendiga, nos vemos el próximo miércoles si así Dios quiere.